Bien, em, vamos a analizar hoy día, vamos a estudiar la manera en la que se realizan las sumatorias de resistencias, en el caso de los circuitos serie, y también los cálculos de resistencia equivalente en los circuitos paralelos. Lo que tenemos que tener en consideración primero, antes de empezar con el estudio matemático y físico de esto, tenemos que comprender primero qué es un circuito en serie, qué es un circuito en paralelo y posteriormente qué es un circuito mixto. El circuito en serie, que es este que tenemos dibujado en la imagen, que está constituido por una fuente de alimentación que suministra una tensión al circuito, y en este caso constituido por tres resistencias conectadas todas ellas en serie, podemos decir que presenta un solo camino para la corriente eléctrica. Es decir, la corriente sale desde la batería y comienza su camino a través de todas las resistencias hasta que retorna a la fuente. Entonces, esta corriente debe pasar por todos los terminales de cada una de las resistencias que están conectadas, obviamente de manera sucesiva una tras otra. En otras palabras, podemos decir que en un circuito en serie, las resistencias están conectadas de la siguiente manera. El terminal negativo de una resistencia o terminal de salida se conecta con el terminal positivo de la siguiente resistencia o terminal de entrada. Y en esta resistencia, que en el caso de esta imagen es R2, el terminal de salida, que es en este caso obviamente negativo, se conecta con el terminal positivo o de entrada de la resistencia R3. Si ustedes se dan cuenta, entonces se conectan terminal negativo con positivo y negativo con positivo, obviamente a través de la fuente. Esa es una característica, de esa manera nosotros podríamos diferenciar un circuito en serie de un circuito paralelo. Ejemplos de estos circuitos, la verdad es que se usan bastante poco, porque tienen el inconveniente de que como la corriente recorre un solo camino, al interrumpirse, cortarse, quemarse una de las resistencias, la corriente deja de fluir y se apagan o dejan de funcionar todas las resistencias. Entonces supongamos que estamos viendo las luces de un árbol de Pascua. Las luces de Navidad se conectan de esa manera, en serie. Entonces ustedes se van a dar cuenta que de pronto hay ciertos segmentos que se apagan en esas guirnaldas luminosas. Y esos segmentos que se apagan porque una de las ampolletas se quemó, es decir, una de las resistencias se rompió, se cortó. Por lo tanto, la corriente deja de fluir por una resistencia, por lo tanto, deja de alimentar a todas las demás. Bien, pero los circuitos series tienen algunas propiedades, algunas características, y vamos a definirlas. Generalmente estos circuitos tienen tres características que son muy importantes que las consideren y que no se olviden. La primera propiedad que es muy importante, producto de que decíamos que la intensidad de corriente de verdad circula por todo el circuito, atravesando todas las resistencias, ¿no es cierto?, del circuito en serie, podemos decir entonces que la corriente total, que ya sabemos que la corriente se simboliza con la letra I latina, la corriente total del circuito sería igual a la corriente en la resistencia 1, que sería igual también a la corriente en la resistencia 2 y también sería igual a la corriente en la resistencia 3. Entonces, la corriente es la misma en todo el circuito. Segunda característica, segunda propiedad que tienen los circuitos series es que la resistencia final o resistencia total del circuito es igual a la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esa es otra característica.
¿Por qué? Porque precisamente las resistencias están conectadas en serie. Entonces se sumaría el valor de resistencia 1 más el valor de resistencia 2 más el valor de resistencia 3. Esto impone un valor de resistencia total al flujo de corriente a través del circuito. La otra propiedad que tienen estos circuitos en serie se relaciona con la tensión. El voltaje o la tensión total es igual a las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Por lo tanto, podemos decir que la tensión total en un circuito serie es igual a la caída de tensión en la resistencia 1 más la caída de tensión en la resistencia 2 y más la caída de tensión en la resistencia 3. Estas entonces son tres características fundamentales que nunca debemos olvidar y que debemos aplicarlas cuando nosotros vamos a hacer cálculos más profundos todavía en circuitos eléctricos. Siempre tenemos que considerarlas. Bien, vamos a suponer un circuito en serie entonces con tres resistencias, pero ahora le hemos dado valores a esta resistencia. Supongamos que este circuito tiene la resistencia 1 que tiene un valor de 2 ohms, la resistencia 2 que tiene un valor de 4 ohms y la resistencia 3 que tiene un valor de 8 ohms. Si nosotros vamos a calcular el valor de resistencia total, como bien dijimos recién, sería igual entonces a 2 ohms más 4 ohms más 8 ohms. Por lo tanto, el valor de resistencia total para este circuito en serie sería de 14 ohms. Esa es la suma de las resistencias. Entonces, ese sería nuestro valor de resistencia total para un circuito en serie. Entonces, para refrendar la idea, en los circuitos serie, la resistencia total del circuito es igual a la suma de las resistencias conectadas en serie. Tan simple como eso. Esto se aplica para cualquier circuito. Pero nosotros vamos a trabajar con circuitos de corriente continua, con fuentes de alimentación como esta, en el caso que está simbolizando aquí una batería, ¿no es cierto? Una fuente de alimentación. Bueno, ahora nos vamos a referir entonces a los circuitos paralelos. Cuando hablamos de un circuito paralelo o un circuito con resistencias conectadas en paralelo, nos estamos refiriendo a una conexión de resistencias eléctrica, evidentemente, instalados de manera que tanto los terminales positivos, podemos decir, como los terminales negativos coincidan todos entre sí. Si nosotros tenemos esta instalación, la podemos visualizar acá, tenemos entonces un circuito paralelo. Si ustedes se dan cuenta, aquí la corriente ya no recorre un solo camino, como anteriormente, recorre varios caminos. La corriente va a recorrer un camino, otro camino y otro camino. Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia de la resistencia, de las conexiones en resistencia en serie, que decíamos que cuando se quemaba o se desconectaba una resistencia se apagaban todas las demás, si nosotros desconectamos acá una resistencia, las otras pueden funcionar. Los otros dispositivos podrían funcionar sin ningún problema. Entonces, entendido esto, vamos a hacer un análisis de las propiedades de este tipo de circuitos paralelos, como bien lo habíamos mencionado recién. Lo mismo que hicimos con los circuitos serie, lo vamos a hacer ahora con los circuitos paralelos. Bueno, lo primero es lo referente a las tensiones. En los circuitos paralelos, a diferencia de los circuitos en serie, la tensión total es igual a la tensión en la resistencia 1, que es igual a la tensión en la resistencia 2 y que es igual a la tensión en la resistencia 3. Es decir, las tensiones en cada una de las resistencias es la misma. Y es obvio, es evidente. Si nosotros observamos un circuito,
la fuente está suministrando 12 volts. Positivo por un lado, negativo por otro. Visualicémoslo. Si hacemos la medición, vamos a tener los 12 volts acá, vamos a tener los 12 volts acá, y vamos a tener los 12 volts también en la resistencia 3. Por lo tanto, la tensión suministrada de la batería, donde sea que la midamos, la vamos a tener en cualquiera de las resistencias. Bueno, eso respecto de la tensión. Respecto de la corriente, en el caso de las corrientes es lo opuesto a los circuitos serie también. ¿Por qué? Porque en estos circuitos la corriente total es igual a la sumatoria de las corrientes parciales. Es decir, la corriente total en un circuito paralelo es igual a la corriente en la resistencia 1 más la corriente en la resistencia 2 más la corriente en la resistencia 3. Entonces podemos decir que la corriente total de circuito es la sumatoria de las corrientes. Recordemos que en los circuitos serie era la corriente total igual a la corriente en todas las resistencias. En este caso es distinto. La corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales en cada una de las resistencias. Y por último, el otro factor que también está involucrado en la ley de Ohm, ¿verdad? Porque la ley de Ohm define esta relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Vamos a analizar qué ocurre con la resistencia. La resistencia equivalente en los circuitos en paralelo se calcula de la siguiente manera. Ojo con esto. 1 dividido entre 1 dividido por R1 más 1 dividido en R2 más 1 dividido en R3. Independiente de la cantidad de resistencias que tenga el circuito, se va a calcular de la misma manera. Por lo tanto, si tenemos 5 resistencias conectadas en paralelo, tendremos que agregar más 1 dividido en R4 más 1 dividido en R5. Y así sucesivamente. Pero esta es la fórmula en la cual se realizan los cálculos. Bien, vamos a hacer un ejercicio de suma de resistencia para aclarar un poco este concepto, que se entienda un poquito mejor. Bueno, como se pueden dar cuenta, hemos tomado las mismas resistencias que teníamos conectadas en serie, pero en esta oportunidad las desarmamos y las conectamos en paralelo. Veamos, realicemos el ejercicio. Tenemos tres resistencias. R1 tiene un valor de 2 ohm, R2 tiene un valor de 4 ohm y R3 tiene un valor de 8 ohms. Vamos a realizar la suma de resistencia. El cálculo de la resistencia equivalente, en realidad esa es la expresión correcta. Entonces vamos a decir que la resistencia equivalente para este circuito es igual a 1 dividido entre un medio, porque es 2 el valor de R1, más 1 dividido por R2, que es 4 ohms, más 1 dividido por R3, que es 8 ohms. Bueno, vamos a continuar desarrollando el ejercicio. Esto es matemática que ya deberían tenerla más o menos dominada. Vamos a hacer el cálculo con mínimo común. El mínimo común aquí es 8. 8. 2 en 8 cabe 4 veces. 4 por 1, 4. Más 4 en 8 cabe 2 veces. Por lo tanto, desde 2 por 1 es 2. Y 8 en 8 cabe una vez. 1 por 1, 1. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 1 dividido por 4 más 2, 6 más 1, 7.
1 dividido en 7 octavos. Entonces, el valor de resistencia equivalente va a ser igual a 1.14 ohms. Ese entonces es el valor de resistencia equivalente para nuestro circuito paralelo. Ahí está hecho el cálculo en la calculadora. Bien. Entonces, esa es la condición que se daría en esta sumatoria de resistencia. Hemos estudiado entonces circuitos serie y circuitos paralelos. Vamos a estudiar entonces ahora cuáles son las características y las condiciones que se presentan en los circuitos mixtos, que son circuitos que combinan circuitos series con circuitos paralelos. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos entonces diseñado un circuito mixto donde podemos ver, tal vez ustedes no lo ven todavía, pero se lo voy a explicar ahora, donde podemos ver circuitos serie y circuitos paralelos. Veamos. Un detalle importante para diferenciar lo que son circuitos mixtos, perdón, lo que son circuitos serie de circuitos paralelos, es precisamente los nodos. Y los nodos son puntos donde se intersectan las paralelas. Entonces aquí tenemos estos dos nodos, por lo tanto podemos decir que tenemos estas dos resistencias que están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Veamos qué ocurre, miren. Tenemos positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces, aquí tenemos negativo, negativo, positivo y positivo. Entonces ustedes se pueden dar cuenta como el único punto donde ambos terminales positivos están conectados, que es lo que se da en las resistencias paralelas, es aquí. Positivo con positivo, conectados juntos, y negativo con negativo de ambas resistencias conectados acá. Por lo tanto, tenemos estas dos resistencias que están conectadas en paralelo. Pero estas dos resistencias en conjunto tienen un valor de resistencia equivalente, que lo vamos a calcular como lo habíamos dicho recién. Entonces me va a dar un valor de resistencia equivalente. Y esta resistencia equivalente, este conjunto de resistencias que está acá, vamos a encerrarlo para que sea más fácil la comprensión. Ese conjunto de resistencias está conectado en serie con la resistencia 1 y con la resistencia 3. ¿Se dan cuenta? Termina positivo con negativo, negativo con positivo y negativo con positivo de la otra resistencia. Veamos. Vamos a hacer el cálculo para que se entienda cómo se desarrollan este tipo de ejercicios. Vamos a necesitar a lo mejor un poco de espacio, así que vamos a optimizarlo un poco, vamos a achicar un poquitito los números. Veamos. Lo primero que vamos a hacer en este circuito es transformar estas dos resistencias en un valor de resistencia equivalente. A esta resistencia equivalente le vamos a poner, por ejemplo, RA, que es el valor de resistencia equivalente. Bien. Entonces sabemos que RA es igual a 1 dividido por R2, que es la primera resistencia en paralelo, por lo tanto es 1 dividido por R2 es 1/2, más 1 dividido en R3, que es 4. Entonces tenemos la resistencia A, es decir, la resistencia equivalente entre estas dos resistencias, entre R2 y R3, es 1 dividido en 1/2, debido a que el valor de resistencia 2 es 2, y
un cuarto debido a que el valor de resistencia 3 es 4. ¿Cuánto me da esta suma? Veamos cómo andan las matemáticas. Mínimo común es 4. 2 en 4, 2 veces. 2 por 1, 2 más 4, 4, 1, 1 por 1, 1. Por lo tanto, sería 1 dividido en 3 cuartos, que es lo mismo que decir 4 tercios. Entonces, ese es el valor en la resistencia A. Por lo tanto, la resistencia A es igual a, que dice la calculadora, 4 dividido en 3, 1.33 ohm. 1.33 ohm de resistencia. Entonces, este es el valor de resistencia que tendríamos aquí. Bien. Entonces, ahora tenemos un valor de resistencia para acá. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es tres resistencias en serie, que son R1, RA y R4. Vamos a graficarlo para que se entienda un poquito mejor. El circuito ha quedado de la siguiente manera. Así ha quedado nuestro ejercicio. Lo simplificamos para que se entienda cómo quedaba. Entonces, ya no hay una resistencia en paralelo. No hay resistencia en paralelo porque la habíamos transformado en un valor de resistencia equivalente, que era este. Entonces nos quedan ahora tres resistencias en serie. Y bueno, la operación aquí es mucho más simple porque la resistencia total en este circuito se calcula simplemente sumando R1 más RA más R4. Entonces nos queda R1 que es 1 ohm más RA que es 1.33 ohms más 3 ohms. Y eso nos da entonces un valor de resistencia total de 5,33 ohms. Entonces, el valor de resistencia total del circuito, la resistencia total en este circuito es de 5,3 ohms. Eso entonces podría ser el desarrollo de un circuito mixto. Un circuito mixto puede ser muchísimo más complejo que lo que hay acá. Vamos a ver si podemos desarrollar más ejercicios. Un ejercicio más, tal vez un poquitito más complejo para que se entienda cómo se va a ir desarrollando. Pero eso sería hasta ahora. Vamos a preparar otro ejercicio, el último, y después les voy a dejar una lista de ejercicios para que ustedes también desarrollen y practiquen. Bien, aquí tenemos entonces un ejercicio, el cual, como se puede apreciar, consta de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Veamos, por ejemplo, estas dos resistencias de 1 ohm están conectadas en serie, directo, porque un terminal está conectado con el siguiente terminal de la otra resistencia. Pero estas resistencias series están dentro de una resistencia paralela. Y esto se puede observar porque está conectado por estos nodos. Entonces tenemos aquí una resistencia en paralelo y una de estas resistencias está constituida por dos resistencias en serie. Además, esta resistencia total o esta resistencia equivalente está en paralelo también con esta resistencia. Y a su vez, la resistencia equivalente aquí está también en serie con este valor de resistencia que se encuentra acá. El ejercicio se puede interpretar de distintas maneras.
y se va a poder desarrollar sin ningún inconveniente. Pero vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser transformar esto que está acá y dejarlo en tres resistencias paralelas. ¿Cómo conseguimos eso? Vamos a sumar estas resistencias serie. Entonces podemos decir que este ejercicio nos va a quedar de la siguiente manera. Así nos quedaría el ejercicio. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias que estaban en serie las sumamos. Es decir, que de acá nosotros hemos obtenido 1 más 1 igual 2 ohm. Entonces hemos simplificado el ejercicio y lo hemos dejado como un solo valor de resistencia. Ahora lo que tenemos son tres resistencias en paralelo. Veamos qué ocurre acá. Si ustedes observan bien este ejercicio, se van a dar cuenta que tenemos dos nodos y tenemos otros dos nodos por este lado. O sea, tenemos dos nodos hacia el lado negativo del circuito, por lo tanto, eso es lo que tendríamos. Entonces, claramente nosotros tenemos aquí tres resistencias conectadas en paralelo y eso se resolvía de manera simple. Dijimos que se resolvía resistencia equivalente igual a 1 dividido por 1 dividido en 1 más un medio más un medio, que son estas tres resistencias que están acá. Entonces nos iba a quedar de la siguiente manera. El mínimo común entonces es 2. 1 en 2, 2, 2 por 1, 2, más 2 en 2, 1, 1 por 1, 1 y lo mismo aquí. Entonces la resistencia equivalente sería igual a 1 dividido en 2, 3, 4 medios, lo que es lo mismo que decir 2 cuartos, lo que es lo mismo que decir 0,5 ohms. Entonces ahí tenemos el valor de resistencia equivalente para este circuito. Por lo tanto, ahora este circuito lo hemos transformado en esto. 0,5 ohms. Por lo tanto, ahora lo que vamos a calcular es el valor de resistencia total, que es igual a 1 más 0,5 ohms. Y eso me da un valor de resistencia total del circuito de 1,5 ohms. Entonces ahí tenemos resuelto el ejercicio. Como se pueden dar cuenta, no es difícil, es simple. Solamente hay que saber interpretar el circuito eléctrico. Sabiéndolo interpretar, lo demás solamente es ejecutar bien la operación matemática. Y entonces tendríamos un buen cálculo de resistencia total en el caso de circuitos serie y resistencia equivalente en el caso de circuitos paralelos y mixtos. Eso entonces sería, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes también desarrollen y se preparen para su examen. Y hasta pronto entonces.